Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos para alabar, glorificar su santo y bendito nombre, para darle gracias. Estamos reuniéndonos en la primera reunión de este año nuevo. Les deseamos feliz año nuevo, que sea un año lleno de bendiciones, un año en el que nosotros sea nuestro propósito caminar estrechamente cercano al Señor, buscar más del Señor y prepararnos para nosotros ser parte de esa reunión celestial que nosotros esperamos para de allí en adelante estar por siempre con el Señor. Nosotros hemos estado estudiando este libro de Apocalipsis y según preparaba el estudio de esta semana, recordé una historia que yo escuché en una ocasión acerca de un hombre que era muy fanático del béisbol. Era tan fanático, obsesivo del béisbol que sus oraciones, él tenía la pregunta y le hacía la pregunta en las oraciones, preguntándose si en el cielo se jugaba béisbol. Y preguntaba insistentemente en sus oraciones que si en el cielo se jugaba béisbol, hasta que un día, según este cuento, esto es un cuento, según esta historia, se dice que vino una revelación y vino un ángel y le dijo que la respuesta que él esperaba le había llegado y que tenía noticias del cielo para darle. Y tenía una noticia buena y una mala. Le dice que la noticia buena era que en el cielo había béisbol, que él podía jugar béisbol en el cielo. Y le pregunta, ¿y cuál es la noticia mala? Le dice que tú estás en la alineación del día de mañana en el cielo. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando el capítulo 4 de Apocalipsis. Vimos que después de la era de la iglesia que estuvimos estudiando en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en la que el Señor le envía mensaje a las diferentes iglesias de Asia Menor, sucederá el arrebatamiento y vimos que Juan fue llevado en el espíritu al cielo y pudo observar la adoración gloriosa, pudo describirnos acerca de lo que él vio en el trono de Dios. El Señor le muestra a Juan una escena que sucede en el cielo, vimos, donde él ve 24 ancianos y ve los ángeles también que están en la presencia del Señor. Y no vemos a los 24 ancianos y a los ángeles jugando béisbol en el cielo. Nosotros tampoco vemos a Pedro en el portón del cielo diciendo quién tiene admisión y quién no tiene admisión, porque solamente aquellos que han puesto la sangre del Cordero en el portal de su vida tienen acceso a la presencia de Dios, acceso al cielo. Tampoco vemos en el cielo ninguna adoración celestial dirigida a lo que algunas personas adoran y conocen como la reina del cielo, sino que toda la adoración del cielo va dirigida a Dios, solamente a Dios y al Hijo de Dios, como vamos a ver nosotros en este capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Vimos nosotros la descripción, como dijimos, de la majestad del trono de Dios. Vimos los ángeles que están en la presencia de Dios, rindiendo adoración, diciendo santo, santo, santo. Vimos a los 24 ancianos que cuando escuchaban a los ángeles adorar a Dios, se postraban ante Dios y ponían sus coronas a los pies de aquel que está en el trono y vive para siempre. Hoy nosotros vamos a seguir este estudio y vamos a estar estudiando el capítulo 5. Y el capítulo 5 es un capítulo que nos habla acerca de la transacción de bienes raíces más grande que existe en la historia. Nosotros, en la historia de los bienes raíces, por ejemplo, nosotros venimos de la República Dominicana y estuve escuchando recientemente la historia de Punta Cana. Y Punta Cana es uno de los lugares que más personas visitan, es un lugar muy desarrollado en el aspecto turístico, pero todo comenzó con una compra enorme de un territorio de selva donde allí no había nada, un territorio virgen que nadie, y eso se siguió desarrollando hasta lo que nosotros podemos ver, miles de kilómetros cuadrados fueron comprados por una cantidad de un costo muy bajo. Pero así también en la historia hay varias compras enormes de bienes raíces. La isla de Manhattan se compró por el equivalente a $24. Esa es una transacción enorme de bienes raíces. También Thomas Jefferson compró lo que se conoce como la compra
de Mississippi, la compra de Luisiana, perdón, en la cual le compró a Napoleón Bonaparte, que era el representante de Francia, que tenía control de parte del centro de los Estados Unidos, los estados de Mississippi, el estado de Luisiana y varios de esos estados. Un lugar un territorio en el cual caben alrededor de 40 repúblicas dominicanas, y compró ese territorio por alrededor de 15 millones de dólares. Territorio enorme. Pero lo que nosotros vamos a ver hoy en Apocalipsis capítulo 5 es la transacción de bienes raíces más grande en toda la historia. Es la transacción de bienes raíces que se trata acerca de toda la creación de Dios. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Apocalipsis capítulo 5 para dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 5. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta obra gloriosa que tú has hecho por nosotros, Señor. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo guiando, dirigiendo, Padre Santo, tocando los corazones, Señor, y haciendo la obra por la cual tú has enviado tu palabra en el día de hoy, Señor. Te damos gracias y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros vemos que esta escena del rollo de Apocalipsis, vemos que en la descripción que se nos da del rollo, sabemos que es un rollo que tiene mucha importancia, de extremadamente mucha importancia. Primeramente lo vemos en la mano de Dios Padre. No solamente en la mano de Dios Padre, en la mano derecha de Dios Padre, que es el equivalente a la fuerza, el equivalente a la autoridad, el equivalente al poder. ¿Por qué es tan importante este rollo? Porque este rollo involucra el destino de toda la tierra. Por eso vemos que cuando Juan está observando lo que está sucediendo en aquel momento, dice que él, al ver que no hay nadie que tiene la autoridad, tiene el poder de poder tomar el rollo, abrir el rollo, dice que Juan entra en un estado de llanto, un estado de aflicción, porque no hay quien puede abrir, no hay quien es digno de tomar y romper los sellos. Pero vemos también que cuando llega el momento de quien el único que tiene la autoridad, el poder de poder abrir el sello, vemos el tomar el rollo, abrir los sellos, vemos como el cielo entonces estalla en adoración a Dios completamente. Todo lo que está en el cielo, no solamente en el cielo, dice en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar, estalla en adoración a Dios. Vemos, alguien podría decir acerca de esto, que si Dios es dueño de todo, como dice la Biblia, es creador de la tierra, es sustentador de la tierra. La Biblia dice que de Jehová es la tierra. ¿Por qué necesita tomar posesión de lo que ya es suyo? Es algo que nosotros podríamos preguntarnos. Pero recordemos que cuando Dios hizo en su creación en el Génesis, dio autoridad al hombre. Dio la autoridad a Adán a que sojuzgara la tierra. O sea que la creación de Dios, él la sometió a un hombre, la sometió a Adán, los animales, todo lo que había en la tierra estaba sometido a Adán. Pero por la desobediencia de Adán,
por la caída, por lo que sucedió en el huerto del Edén. Todo se salió de control y la autoridad, el dominio de lo que sucede en la tierra pasó de manos del hombre a manos de Satanás. Y la tierra y todo lo que está en la tierra, la creación de Dios, espera el momento glorioso, en el momento en el que el Señor tome control de lo que le pertenece, de su creación. Dice en la carta de los Romanos capítulo 8, 20 al 22, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Como dijimos en el huerto de Edén, Adán entregó el dominio de la tierra a Satanás. Y aunque la tierra a Satanás en realidad no le pertenece, él tomó posesión de ella, no le pertenece porque el Señor pagó el precio ya, pero el Señor no ha tomado la posesión. Todavía Satanás sigue gobernando sobre la tierra. Incluso en la palabra de Dios, en la segunda carta a los Corintios, Pablo le llama el Dios de este siglo. También el Señor, vemos incluso en la tentación, cuando después de que el Señor fue bautizado, dice que él fue al desierto y él tuvo un periodo de ayuno de 40 días y allí Satanás fue y le dio, lo tentó le dio tres diferentes tentaciones. Y una de las tentaciones que Satanás hizo al Señor fue que le ofreció los reinos de este mundo, todos los reinos de este mundo. Y Satanás entonces afirmó, porque a mí me pertenecen. Y vemos que el Señor no le cuestionó la tentación de Satanás cuando Satanás le dijo que a él le pertenecen los reinos de este mundo. Porque el enemigo estaba tratando de que el Señor no cumpliera con su propósito con el cual él vino, de ir a la cruz del Calvario para tomar posesión de lo que pertenece, para pagar el precio del pecado, para redimir a toda su creación por su muerte en la cruz del Calvario. Vemos que Satanás se interpuso en todo lo que pudo. Incluso vemos en una ocasión que el mismo Pedro, cuando el Señor describió los eventos que le iban a suceder, le dijo al Señor, jamás esto te acontezca. Sin embargo, vemos que el Señor también reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Satanás hizo todo lo posible porque el Señor no cumpliera su misión de redimir la humanidad con su muerte en la cruz del Calvario. O sea que el mundo está en este tiempo bajo el maligno. Bajo el maligno. O sea que cuando nosotros vemos las tragedias de este mundo, que la gente inmediatamente va y dice, cuando sucede una tragedia, dice, ¿dónde está Dios cuando ocurrió esta tragedia? Pero el mundo en estos momentos está bajo el maligno. No culpes a Dios cuando la tragedia viene a este mundo. No culpes a Dios cuando ves la enfermedad. No culpes a Dios cuando viene la tragedia, la muerte, la enfermedad, el dolor. El mundo en este momento no está corriendo el orden con el cual Dios lo creó, el orden con el cual Dios lo estableció, sino que el mundo está corriendo con el desorden de Satanás. El mundo está bajo el maligno, porque Satanás, como dice la palabra, es el Dios de este siglo y el Señor vino a redimir al mundo para Dios y pagó el precio de la redención de este mundo, como lo describe en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, describiendo el precio que el Señor pagó, diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús compró el mundo, pero todavía no ha tomado posesión de él. No ha tomado el título de propiedad. No lo ha reclamado. Aquello que él ha comprado todavía no lo ha reclamado. Aquí encontramos nosotros referencia a algo interesante que es la ley de pérdida de propiedad, que en el Antiguo Testamento nos habla acerca de ello.
Si un judío se endeudaba y perdía su propiedad o caía en términos de esclavitud para pagar la deuda que tenía, tenía que quedarse o tenía que la propiedad ser sometida por una cantidad de tiempo. Y cuando se cumplía ese tiempo, podía él recuperar su propiedad comprando su propiedad. Si tenía los recursos de poder cumplir con lo que se decía en el contrato de venta, lo que estaba dentro del rollo, él podía recuperar su propiedad. Si él no tenía la capacidad de recuperar su propiedad, podía recuperarlo algún familiar. Lo que la Biblia, el término que se conoce como un pariente cercano. Y eso, si tiene el interés de conocer más acerca del pariente cercano, la historia del libro de Ruth es una descripción muy hermosa acerca de lo que es el pariente cercano. El pariente cercano, si la persona no tenía la capacidad de recuperar su posesión porque no tenía el dinero, no tenía la capacidad de comprarlo, entonces un pariente cercano sí podía hacerlo. Tenía primeramente que ser un pariente cercano. Tenía también que tener ese pariente cercano tenía que tener los recursos para poder comprar la propiedad. Y tenía que tener la voluntad también de poder comprar la propiedad. Esos eran los requisitos que tenía que cumplir el pariente cercano o el redentor cercano también. Como dijimos, no se permitía que se perdiera la propiedad totalmente, sino que había una oportunidad de redimir la propiedad. En la escena de aquí de Apocalipsis capítulo 5, se habla acerca de la propiedad de la tierra que el hombre perdió en el jardín del Edén con el pecado, con la desobediencia del hombre. El hombre perdió la posesión de la propiedad de lo que Dios le había dado a él. Sin embargo, nosotros tenemos un pariente cercano, un pariente redentor que cumple con los requisitos de poder pagar el precio necesario para poder recuperar lo que Adán perdió en el jardín del Edén. Porque esto no pudo haberse pagado por ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles primeramente, aunque los ángeles no pecaron, los ángeles de Dios no pecaron, los ángeles de Dios no son humanos. Pero el Señor Jesucristo se hizo hombre con el propósito de ser nuestro pariente cercano, con el propósito de poder cumplir los requisitos de pagar el precio que era debido pagar para redimir a su creación, para redimir a la humanidad. Y vemos que el ángel pregunta en el cielo, ¿quién es digno de tomar el rollo? ¿Quién puede comprar al mundo de vuelta de manos de Satanás? Y dice que en el cielo no se halló ningún hombre digno. En el cielo, allí estaba Abraham, un hombre de Dios. En el cielo estaba Abraham, que la Biblia dice que fue amigo de Dios. Pero sin embargo, Abraham no podía pagar el precio necesario para redimir a la humanidad. En el cielo estaba David, el cual la Biblia dice que tenía un corazón conforme a Dios. Sin embargo, David fue un hombre también que falló, que pecó, que necesitaba redención. No podía pagar el precio necesario para redimir a la humanidad. En el cielo allí, escuchando lo que estaba sucediendo, buscando a alguien que podría pagarlo, estaba Daniel también, que la Biblia describe a Daniel como alguien que es amado, muy amado de Dios. Sin embargo, Daniel también fue un hombre que falló, un hombre que pecó, alguien que necesitaba un redentor. Ellos no podían pagar el precio de la redención. Como dijimos, cada uno de ellos necesitaba redención. Juan dice que cuando no se encontró a nadie digno, comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Y quién puede culpar a Juan por ese llanto desconsolado que tenía? Sin la obra de redención de Cristo en el Calvario, no hay esperanza para la humanidad. No hay esperanza. Hubo alguien de nombre el doctor Criswell que, mirando la escena de Juan, del llanto desconsolado de Juan, él describió la razón.
Y voy a leer las palabras con las cuales él describió la razón del llanto de Juan. Él dice, las lágrimas de Juan representan las lágrimas de todo el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Dice, son las lágrimas de Adán y Eva al contemplar el cuerpo sin vida de su hijo Abel y percibir la terrible consecuencia de su desobediencia. Son las lágrimas de los hijos de Israel en cautiverio, cuando clamaban a Dios por liberación de la aflicción y la esclavitud. Dice, son los sollozos y las lágrimas arrancadas del corazón y del alma del pueblo de Dios al estar junto a las tumbas de seres queridos y experimentar las indescriptibles angustias y decepciones de la vida. Tal es la maldición que el pecado trajo sobre la hermosa creación de Dios. No es de extrañar que Juan llorara con tanta intensidad. Si no se encontraba un redentor que quitara la maldición, significaba que la creación de Dios quedaría para siempre en las manos de Satanás. Vemos ahora la razón por la que Juan lloraba desconsoladamente. Vemos ahora la importancia que había en que aquel rollo se abriera, se leyera y se recuperara lo que Adán perdió en el jardín del Edén. Dice el versículo 5 al 7. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Vemos que Juan describe aquí al Señor como el león de la tribu de Judá. Eso es en referencia a la profecía de Jacob en Génesis 49, donde Jacob llama a sus hijos y profetiza sobre ellos y nos da indicación de allí en adelante, y la Biblia traza de allí en adelante lo que es la descendencia de Judá, porque de la descendencia de Judá vendría el Mesías. También habla en referencia al Mesías como la raíz de David. El Mesías sería llamado hijo de David, pero también David sería descendiente del Mesías. Y algo interesante que nosotros vemos aquí también es que dice que Juan vio al cordero que había sido inmolado. En el cielo nosotros vemos cosas gloriosas, vemos y tuvimos la descripción del trono de Dios, tuvimos descripción del mar de cristal, hemos visto descripción de calles de oro, pero sin embargo en el cielo existe algo, solamente existe algo que el hombre hizo y construyó en el cielo, y lo único que el hombre es responsable por crear y hacer en el cielo son las marcas que lleva el Señor Jesús de la crucifixión, de la cruz. Y esto es lo que ve Juan, las marcas de la cruz, el cordero que fue inmolado. Juan lo ve como un cordero inmolado. Jesús todavía lleva esas marcas y las llevará por la eternidad como símbolo de lo que era hecho por la redención de la humanidad. Y de repente entonces, cuando el Señor toma el rollo, aparece el libertador de la humanidad. Jesús, nuestro libertador, da un paso al frente y toma aquel rollo. Juan, como dijimos, ve el cordero como inmolado, ve al Señor tomar el rollo, y cuando se refiere al Señor como el cordero, nos viene a la mente la declaración de Juan el Bautista cuando él ve a Jesús venir hacia él, que dice aquí el cordero de Dios, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa fue la función con la cual el Señor vino a la humanidad, para pagar el precio de nuestros pecados, para tomar posesión de su creación. En aquellos días,
de acuerdo al sistema de sacrificio, alguien llevaba al sacerdote un cordero para sacrificio, para expiación por sus pecados. Llevaban el cordero al templo, ponían sus manos sobre el cordero y confesaban sus pecados. Entonces luego el sacerdote degollaba el cordero y derramaba su sangre mientras los adoradores observaban lo que estaba sucediendo. El ritual significaba que el pecado del que llevaba el cordero caía sobre el cordero inocente que fue sacrificado. Y esa es la imagen del Señor como nuestro cordero. Nosotros, nuestro pecado, cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, cuando confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, cae sobre la víctima inocente de nuestro pecado, que es el Señor, que toma sobre Él nuestro pecado, como la descripción de Isaías 53, que dice que molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Finalmente, llega el momento emocionante en que Jesús toma el título de propiedad de la mano del Padre. Y vemos que aquel llanto que existe, que Juan tiene en aquel momento, se convierte en gozo, se convierte en alegría, se convierte en una escena de total y completa alabanza en el cielo. Y vemos esta descripción, porque el Señor cumple la cláusula de redención, reúne todos los requisitos. Como hombre, Jesús es nuestro pariente redentor de sangre, es relacionado, es un ser humano, Él se encarnó, Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre, porque Él dejó su trono, como dice aquel himno, dejó su trono y corona por mí a venir a Belén a nacer. Él se encarnó, Él vino y fue producto del Espíritu Santo, quedó sobre una joven y nació en Belén y vivió en este mundo. Y como dice la palabra, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y tomó y sufrió muerte, la muerte más cruel, la muerte más vil, que fue la muerte de la cruz del Calvario. Esa es la obra que el Señor hizo. Así Él cumplió, así Él tiene el derecho de abrir el rollo. Gloria sea el nombre del Señor y redimir lo que el ser humano perdió en el jardín del Edén. En segundo lugar, es también un evento voluntario. El Señor no fue engañado, como algunos enseñan, a caer en una muerte de cruz. No, el Señor dio su vida voluntariamente. Él vino a cumplir esa misión. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, el Señor dice acerca de su vida: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Es algo que el Señor ha hecho voluntario. Es nuestro pariente redentor porque es también humano. Reúne las condiciones porque es un cordero sin mancha, sin contaminación, perfecto. Reúne las condiciones para poder pagarlo y también está en su voluntad. O sea que Él reúne las condiciones satisfactorias para tener el derecho de tomar el rollo y abrir y leer lo que está y que se cumplan las cosas que vamos a ver en los próximos capítulos acerca del rollo. Y dice el versículo 8 al final del capítulo: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas,
la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vemos que cuando el Señor dio el paso y tomó aquel rollo, la alabanza que se desató en el cielo, hubo un culto allí, como un culto como nunca ha existido. Nosotros vimos en esta semana como al principio de año en la República Dominicana se celebra la Concentración Evangélica Nacional, y es un culto maravilloso, un culto glorioso donde se ve a personas de todas partes del país y llenan el Estadio Olímpico para dar gloria a Dios, para alabar a Dios como nación. Y todavía este 1 de enero fue un día de mucha lluvia. Sin embargo, hubo un culto glorioso en aquel lugar. La gente no se fue, el Estadio Olímpico estaba repleto de adoración, pero eso es solamente una antesala. Eso es solamente práctica, porque el culto que nosotros vamos a hacer parte en el cielo va a ser el culto más maravilloso en la historia. Gloria sea el nombre del Señor, porque en aquel culto vamos a estar todos los redimidos de todas las partes del mundo, de toda lengua, de toda nación, alrededor de todos los tiempos. Vamos a estar reunidos allí. Gloria sea el nombre del Señor, porque en aquel lugar nosotros vamos a poder ver a nuestro Salvador. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a poder ver su rostro. Alabado sea el nombre del Señor. Va a ser el culto más glorioso y nosotros esperamos estar allí. Nosotros estamos parte de una antesala. Lo que nosotros hacemos es en anticipación al momento glorioso que nosotros vamos a estar en su presencia, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Allí está la iglesia, allí están los 24 ancianos, allí están los seres vivientes, también los ángeles, están todos reunidos alabando y glorificando el nombre del que vive, el nombre de aquel que estuvo muerto pero vive, el nombre de aquel que tiene derecho a tomar el rollo. Gloria sea el nombre del Señor, aquel que nos redimió, aquel que murió por nuestros pecados. Vamos a estar frente a frente a nuestro Salvador, cara a cara a nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que va a ser un culto de alabanza. Vamos a recibir nosotros arpa. Yo nunca he tenido ningún talento musical, ninguna habilidad musical, pero allá en el cielo, gloria sea el nombre del Señor. El Señor es poderoso para que yo también tenga talento musical, de poder tocar un instrumento musical. Otra cosa que a mí me preocupaba era la canción, porque es un cántico nuevo, un cántico que yo no me sé. Yo pensé que iba a tener un momento allí de ensayo, pero cuando estábamos en la participación, la semana pasada el pastor Almonte dijo que eso va a salir de nuestro corazón, que va a estar con nosotros, que lo vamos a tener en nosotros. Vamos a tener un cántico nuevo de alabanza. Vamos a tener habilidad musical para glorificar al santo y bendito nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Qué adoración, qué cántico. Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. En el cielo va a haber gente de todas partes del mundo, redimido de toda parte del mundo, porque este evangelio antes del fin va a ser predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Nosotros tenemos hermanos en todas partes del mundo. Este evangelio no está limitado a los que hablan un lenguaje. Este evangelio no está limitado a los que tienen un color de piel en particular. Este lenguaje no está limitado a los que viven en un continente en particular. Este evangelio es para todo el mundo. Y vamos a formar en el cielo un grupo grande de multitudes, dice millares de millares, como una descripción de un número innumerable
que no se puede contar, santos de toda la historia de la humanidad que han creído en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que es una alabanza. Es alabanza al nombre del Señor allí. Y algo interesante, que no solamente va a haber alabanza en el cielo. Va a haber alabanza en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todos los lugares. Allí se está dando el cumplimiento profético de la palabra de la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 9 al 11, donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Observa aquí que toda criatura, todo el que está en el cielo, está adorando a Dios, pero en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aquella adoración es exaltando a Dios y exaltando al Hijo de Dios. Hay algunas personas que dicen: yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, pero tienen un problema con Jesucristo. Dice: pero yo no sé acerca de Cristo. Pero la adoración que Dios acepta solamente es para Él y para su Hijo Jesucristo. Ninguna otra adoración. Yo creo que también Juan responde esa pregunta en Primera de Juan capítulo 2 versículo 23, donde dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vemos que la adoración celestial que va al Padre también está recibida por el Hijo. O sea que aquellos que dicen que en la Biblia no nos habla acerca de Jesús siendo Dios, aquí vemos que está recibiendo la adoración que recibe Dios Padre, también la está recibiendo Dios Hijo. Es esta adoración exuberante que vemos en el cielo acerca de que Él toma el rollo, es una adoración al Cordero de Dios. Es una adoración al Señor Jesucristo. Dios es merecedor de toda adoración. Amén. Y su Hijo Jesús también es merecedor de toda adoración. Yo escuché en una ocasión una historia acerca de un agricultor. Y este agricultor, en tiempos de celebración navideños para Nochebuena, invitó a un familiar que tenía, un familiar de una actitud sofisticada, un familiar que había estudiado en el extranjero, que tenía muchos títulos, y lo invitó a su granja para compartir con su familia y con sus trabajadores la cena de Nochebuena. Y dice que cuando estaban a punto de cenar, dice que él se levantó y le pidió a los que estaban en su mesa que se levantaran y oró y dijo: Señor, te alabo, glorifico tu nombre, te doy gracias por estos alimentos y por esta reunión, y terminó su oración. Y dice la historia que luego que terminó la oración, ese familiar al cual había invitado le dijo: eso que tú estás haciendo, eso es algo anticuado. Dijo: todo el mundo que tiene algún poco de conocimiento, que tiene algún tipo de estudio, sabe que Dios no existe, le dijo el familiar. Sabe que tú estás perdiendo el tiempo agradeciendo a Dios. Lo que tú tienes en tu mesa es producto de tu esfuerzo, de tu trabajo. Tú no tienes que glorificar ni dar gracias a Dios. Y dice que aquel campesino, aquel granjero, le dijo: bueno, yo sé lo que tú me estás diciendo, pero también yo tengo personas aquí en mi granja que piensan como tú. También tengo personas aquí en mi granja que se niegan a dar gloria a Dios. Se niegan a dar gracias a Dios. Y aquel familiar sofisticado se alegró y le dijo: oh, pero algún tipo de sabiduría, de progreso ha llegado a tu campo donde tú eres, y muéstrame cuáles son estas personas. Y va y él le dice: mis cerdos son aquellos que no dan gracias a Dios. Y así sucede en la humanidad. La humanidad ha tratado de esconder la existencia de Dios, de negar la existencia de Dios,
tratando de quitarse la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos ante Dios. Pero todos vamos a dar cuenta ante Dios. Aquel que dice que no cree en Dios y que Dios no existe, va a dar cuentas a Dios, porque en el corazón del ser humano, todo ser humano sabe que Dios existe y lo niega para tratar de excusar su responsabilidad ante Dios. Pero vemos que hay algo muy interesante, que en aquel día van a dar todo gloria a Dios, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos van a dar gloria a Dios. Todos van a reconocer al Cordero que fue inmolado. Y es algo tremendo, porque nosotros que hemos creído, nosotros que hemos confiado en el Señor, vamos a formar parte de aquella adoración gloriosa en el cielo. Pero va a haber un grupo que se ha negado a creer. Un grupo que ha dicho que Dios no existe, pero también va a haber un grupo que le va a tocar arrodillarse, le va a tocar confesar al Señor Jesús como Dios desde el infierno. Desde el infierno. Todo aquel que rechaza el llamado del evangelio a creer en el Señor para ser salvo, le va a tocar algún día reconocer que Jesucristo es el Señor, pero le va a tocar reconocer que Jesucristo es el Señor desde un punto donde ya no tendrá oportunidad. Así que si tú no has reconocido al Señor Jesús como tu Dios y tu Salvador, yo te exhorto a que eso debe ser la prioridad de tu vida, que no hay una decisión más importante en tu vida, que lo hagas pronto, porque el día se acerca para todo el mundo donde ya no habrá una segunda oportunidad. El día de salvación es el día de hoy. O sea que yo te exhorto que aceptes al Señor como tu Señor y como tu Salvador, porque si no, llegará un tiempo donde ya será muy tarde. Hasta aquí el estudio de este capítulo 5 de Apocalipsis en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros compartiendo. Les invitamos a que compartan con nosotros el estudio de la palabra de Dios la próxima semana, donde estaremos compartiendo Apocalipsis capítulo 6. Vamos a entrar entonces en el área donde comienzan a describírsenos los sellos que están en este rollo tan importante que el Señor Jesucristo está abriendo. O sea que le exhorto que lo leamos de antemano para cuando nos reunamos sean de bendición también. Dios le continúe bendiciendo.